antes que lo olvide, voy a grabar la clase, ya la estoy grabando para aquellos que no tienen buen acceso a internet, y tenemos ya una asistencia respetable. Así que sin más preámbulos, muchachos, vamos a pasar a hablar acerca de los detalles de la respiración celular. Voy a compartir la presentación, que es la que está aquí, y voy a ir de inmediato a un esquema que está más abajo, y aquí es este. Vamos a partir por este esquemita. Ya, acá está un esquema ultra general de cómo ocurre este asunto. Ya, recuerde que cuando nosotros hablamos de fotosíntesis, hablamos de un organelo. Cuando hablamos de la fotosíntesis, nosotros hablamos de un organelo que se llama cloroplasto, que era algo así como una pastilla, que tenía una membrana dentro, y esa membrana se generaban pliegues. ¿Ya? Esa membrana se llamaba tilacoide, y se generaban pliegues dentro de la membrana, y nosotros veíamos que ocurría una serie de procesos. ¿Ya? Ese era, recordemos, el cloroplasto. Recordemos, un organelo con una doble membrana y con pliegues. Acá tenemos a un pariente funcional, ya están lejanos por si acaso, ¿eh? La mitocondria y los cloroplastos, más o menos en realidad. Probablemente cuando hablemos de evolución, de endosimbiosis, vamos a ver que en realidad son bastante semejantes. Pero vamos a hablar de dos organelos distintos, tienen funciones distintas y antagónicas. Recuerden que en el caso de la fotosíntesis, la idea era más o menos la que sigue. Venía la luz, se generaba una serie de transformaciones, qué sé yo, después se pasaba aquí ocurría un ciclo en el estroma, y de aquí salían después los azúcares. Es decir, empezaba en las membranas y luego seguía en el relleno. ¿Ya? Ahora, lo que estamos viendo acá es la respiración celular, y tenemos un par de etapas importantes. Por ejemplo, hay una etapa que ya ocurrió, que ocurrió antes, que es la glicólisis. Esta que dice aquí 1, en realidad para nosotros va a ser la 2. ¿Ya? Y vemos que ocurre una serie de procesos en el interior, nos dice, en la matriz de esta mitocondria. Y que de estos procesos, al igual que en la fotosíntesis, se libera energía, hay moléculas que transportan energía, y que esa energía después se utiliza en otro proceso que sí ocurre en la membrana, y en este proceso se produce ATP, que es la energía que las células necesitan. O sea, desde el punto de vista de la estructura, digamos, del proceso, es bastante sencillo, es bastante simple, es bastante parecido a lo que pasa con la fotosíntesis en las mitocondrias. Ahora, acá está, vamos a ver un poco el esquema general del asunto. Bueno, tenemos que entender que la respiración celular, tal como lo dice el título, es la manera en cómo nosotros utilizamos el oxígeno a nivel de la célula. Ustedes saben que si ustedes tienen una vela encendida, ¿ya? Y si a esa vela, que está sobre un recipiente, ¿ya? Ustedes le ponen un vaso, Se va. lo que va a pasar es que se apaga, ¿cierto? Lo que tiene es que se apaga porque ustedes saben que para que haya combustión se necesita que haya oxígeno. Por lo tanto, cuando la vela agote todo el oxígeno, esto se va a apagar. Por lo tanto, nosotros, mediante ese sencillo experimento, podemos comprobar que para que haya combustión se requiere oxígeno. Y lo otro que podemos comprobar en ese experimento es que cuando hay una combustión, como la de la vela, se libera energía. En otras palabras, el oxígeno es un buen elemento para permitir que se libere energía de algunas moléculas. Es quien lo permite finalmente. En los automóviles usamos oxígeno, en la leña, en la estufa, en todo, cualquier reacción de combustión utilizamos oxígeno porque el oxígeno permite liberar energía de algunas otras moléculas. Esa es la idea que subyace a todo esto. Nosotros también usamos oxígeno cuando... Mister, ¿Sí? si es que hay un incendio forestal, ¿las ¿Sí? plantas ayudan al incendio con oxígeno? No a ese nivel, porque el consumo en ese nivel, la tasa de consumo es mucho mayor que la tasa de producción. Por lo tanto, Ah, no va a servir. ¿Ya? Ahora bien, Mister, igual sí, diga. los fuegos forestales hay ¿Ya? que taparlos. Claro, también. Oye, pero ¿sabes qué? Aunque parezca chistoso, hay unos tipos de incendios que son muy peligrosos, que son los incendios de los pozos petroleros. Porque tú tienes la tierra, tienes acá un pozo gigantesco, y acá tiene una fuente increíble de petróleo. Y
en algunos casos, los pozos petroleros se comienzan a incendiar. Entonces, claro, tú puedes tirarle toda el agua que quieras de acá, ¿ya? Pero ante un flujo increíble de petróleo, ¿ya? Tendrías que rociarlo y rociarlo y rociarlo con agua porque aire, tienes la atmósfera, o sea, tienes toda la Tierra con aire. Y lo que se hace muchas veces para apagar estos pozos petroleros es que aquí ponen explosivos, llenan de explosivos. Y Parece un así la tierra la contrasentido. tapa. No, más que eso. Al explotar se consume todo el oxígeno. Y al consumirse todo el oxígeno en la explosión, deja de haber oxígeno para la combustión y lo apagan. Qué Ahora, loco. claro, es loquísimo. Y yo se lo explico en realidad de un modo extremadamente sencillo, es mucho más complejo. ¿Ya? Pero los bomberos de pozos petroleros son gallos geniales que utilizan mucho la química. Una granada. Sí, ahora, Kobe. siguiendo entonces, nosotros vamos a usar el oxígeno. ¿Ya? Y por eso cuando nosotros respiramos, cuando nosotros tomamos aire del medio, lo que estamos haciendo es oxigenarnos. Recuerde que el aire que nosotros respiramos tiene principalmente nitrógeno. El oxígeno es un 21% solamente. Pero de ahí nosotros sacamos el oxígeno. Ya no nos interesa el nitrógeno. Ahora bien, como generalidades, la respiración celular nos sirve para obtener energía. Esa es la función principal, obtener energía. A partir de moléculas orgánicas, principalmente de los carbohidratos, por eso es que están destacados en negrita, secundariamente de los ácidos grasos, y a nivel terciario solamente de los aminoácidos, que son derivados de las proteínas. O sea, nuestro cuerpo, nuestro organismo está diseñado para sacar energía principalmente de los carbohidratos. Por eso es que los que hacen deporte, que en el colegio son muchos, ¿ya? A nivel de la dieta siempre se les recomienda el consumo de carbohidratos, a nivel Platón de precompetitivo, fideo. por ejemplo. ¿Cuál es cosa? Un platón de fideo. Por ejemplo, claro, si tú tienes una competencia mañana o pasado, empezar a consumir fideos para guardar glucógeno que se guarda en los músculos. Eso tú lo necesitas, arroz, ojalá arroz no refinado, ojalá arroz Energía. integrales, exactamente, esa es la idea. Si tú antes de una competencia comes grasas, por ejemplo, ácido graso, ojo, entregan energía, pero es de un modo mucho más lento. Entonces siempre es conveniente primero el consumo de carbohidratos. Ahora, la respiración celular ocurre en el interior de las células. Y hay 4 etapas. De esas etapas, la primera ocurre simplemente en las células, en el citoplasma, afuera. Hay 2 etapas que ocurren en la matriz de la mitocondria y hay una última etapa que ocurre en las crestas mitocondriales. Son los temas que nosotros vamos a conversar ahora. Y lo que buscamos obtener es esta molécula, el ATP. Ojo, el ATP diríamos que es la moneda de intercambio energético. Cuando en una célula ocurre algún fenómeno metabólico cualquiera, y ese fenómeno metabólico necesita energía, la cobra bajo la forma de ATP. Esa es la idea. No le sirve que le entregues ácido graso, no sirve que le entregues carbohidratos. Claro, los carbohidratos tienen mucha energía, pueden entregar energía, pero para lo cotidiano, para el día a día, las reacciones metabólicas de la célula cobran en ATP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que tengamos una idea. Cuando uno consume una molécula de glucosa, es poquitito, en una cucharada de azúcar usted consume millones de moléculas de glucosa. Pero cuando se consume solamente una molécula de glucosa, esa molécula le puede aportar más o menos 32 moléculas de ATP. Los músculos, para funcionar, necesitan ATP. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es mejor? ¿Le doy ATP o le doy glucosa? La glucosa tiene 30 ATP. Bueno, tú podrías llegar al músculo y decirle, músculo, ¿sabes qué? Aquí hay una glucosa. El músculo te dice, no, no me sirve. Primero anda y transfórmala en ATP. Y ahí recién me sirve. Entonces nosotros necesitamos estar convirtiendo constantemente moléculas orgánicas en ATP. Y eso necesita ATP, ¿o no? ¿Perdón? Claro, Transformar esa sí, molécula sí. necesita ATP. Y esa transformación necesita ATP, que eso es paradojal. Pero se necesita solo ¿Qué, al mister? comienzo. Sí, dígame, Tomás. ¿Esto es de las plantas o de las No, personas? pues de todo. No solamente de las plantas. Ojo, esto que Ah, estamos viendo es común para todos los organismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los animales necesitamos mucha más energía que una planta. Que los animales nos tenemos que mover, tenemos sistema nervioso. El sistema nervioso consume muchísimo ATP. Tenemos el sistema circulatorio. O sea, nosotros necesitamos
mucho más ATP que una planta. Pero las plantas también lo pueden hacer. ¿Ya? Las plantas también pueden sacar ATP desde las moléculas orgánicas. ¿Mm? Ahora, este paso, insisto, es bastante parecido al de la fotosíntesis, solo que está en sentido contrario. Ahora, esto se trata de ir trasladando energía. Ahora, que recordemos, voy a poner esa imagen. Voy a poner esa imagen. Acá está el esquema general de cómo funciona este asunto. Recordemos que inicialmente la energía, diríamos que está en el sol, ¿ya? Como energía luminosa. Esa energía se emite sobre una planta y la planta realiza fotosíntesis. Cuando la planta realiza fotosíntesis, mantiene esa energía almacenada en esas moléculas. Cuando un animal consume esas moléculas, ¿ya? Consume esa energía. Pero esa energía no le va a servir de nada si no es capaz de sacarla, de extraerla de ahí. Y para extraerla, ¿qué es lo que hace? Realiza procesos metabólicos que le permiten obtener energía para su propio trabajo. De esa manera nosotros vemos cómo la energía que estaba originalmente en el Sol pasó a estar en una planta, después pasó a estar en una molécula, después este animal la consumió y finalmente esa energía se utiliza para el trabajo. O sea, aquí estamos viendo transferencias de energía, cómo se va pasando la energía de un sistema a otro. ¿Ya? Esa es la idea. Y a pequeña escala, esa energía también se va pasando a través de pasos intermedios dentro de estos procesos metabólicos, como lo vamos a ir viendo enseguida. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí está la idea de la forma en cómo se pueden realizar estos procesos. Por una parte, tenemos ya la primera parte de la energía, mediante la fotosíntesis se almacena aquí. Ya, y esta va a ser la molécula que contiene energía. El primer paso, recordemos que eran 4, el primer paso se llama glucólisis. Cuando se produce la glucólisis, se producen dos moléculas de una cosa que se llama piruvato. Los nombres intermedios no son importantes para nosotros, los nombres, por si acaso. No se preocupe de eso. Simplemente entienda que en la glucólisis se rompe la glucosa. Y esta glucosa, que es una molécula que tiene 6 carbonos, se rompe en 2, quedando 2 moléculas de 3 carbonos. Y es curioso porque hasta aquí se produjo un poco de energía. Para romper esa molécula, se necesita entregarle 2 ATP, o sea, me pidió energía, gasté un poco de energía, pero me entregó 4 ATP. Entonces, finalmente, el saldo neto es que en este paso, el saldo neto es que hay 2 ATP de ganancia. Ahora bien, Ofertón. exactamente, una muy buena oferta. Invierto 2, gano 4, a una rentabilidad del 100%. Ahora bien, aquí abajo hay dos cosas. Nos dice, ¿qué pasa si hay oxígeno? En otras palabras, pensemos en un individuo, por ejemplo, para verlo en términos prácticos, ¿ya? Usted está trotando suavemente, ¿ya? Un trote suave, de modo que sus pulmones alcanzan a entregarle una suficiente cantidad de aire, ¿ya? No está sometido a un esfuerzo extenuante. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, ese piruvato va a hacer respiración celular. Esa respiración celular es completa y produce agua y CO2. Y produce, yo les decía, una cantidad de 32 moléculas de ATP. Eso pasa en condiciones, digamos, de un ejercicio suave. Cuando un ejercicio es extenuante, o bien, cuando no hay oxígeno, es imposible hacer una oxidación completa, porque no hay oxígeno. El que oxida es el oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede oxidar de manera completa. Por lo tanto, aquí ocurre otro proceso. Y los que son más deportistas, es decir, prácticamente todos ustedes, estarán más o menos familiarizados con las fermentaciones. Tal La vez familia. no en nombres, pero sí con... ¿Perdón? Ah,
Sí, me imagino que están familiarizados con la fermentación, porque hay un tipo de fermentación que ocurre en los músculos y que como producto de desecho genera esto, ácido láctico, que probablemente los que entrenan más habrán escuchado hablar alguna vez del ácido láctico. Ya. Sí. El ácido láctico se produce cuando uno realiza ejercicios extenuantes. Tan extenuantes que la cantidad de aire o de oxígeno que tus pulmones están aportando no es suficiente. Como no es suficiente, se activa un tipo de metabolismo que no utiliza oxígeno. Ese tipo de metabolismo es poco eficiente. Entrega tan solo 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Entrega muy poquito. Está estofando. Exactamente. Entrega muy poquito, pero entrega. Entonces, claro, tú estás al límite, estás al tope, ¿Viste? estás El reventado. ATP era ¿Sí? energía. Energía. Sí, es energía para que Mister, los músculos utilicen. se entrega 2 ATP Ah, ¿a qué? entendí. El músculo. Al sistema, para los músculos o para los nervios, porque claro, uno tiende a pensar que cuando uno está haciendo deporte, los que consumen más energía son los músculos. Pero tienes que pensar que los músculos se activan porque hay un nervio que los activa. Y los nervios también necesitan mucha energía. Entonces, claro, tú puedes tener, por ejemplo, vamos a poner números para verlo desde el punto de vista Yo soy práctico. como uno cuando gana 2 ATP, o sea, cuando tiene 2 ATP, cuando uno hace mucho ejercicio, ¿Sí? es como cuando uno está muy cansado y no se Claro, puede mover así. Y claro, por pero eso tienes que cuando pensar uno corre despacio tiene harta energía. exactamente, muy bien. Pero hay que pensar en algo, sí. Y aquí lo vamos a poner con números para que se entienda esta idea. Vamos a suponer que te están exigiendo el máximo, estás en clase de deporte y te están exigiendo el máximo. Por lo tanto, te están exigiendo el 100%. Voy a hacer números súper simples para que se entienda. Esto no funciona, en términos reales, no funciona como yo lo estoy explicando. Es solo para que podamos entender cuál es la idea. Entonces, supongamos que ya tú estás al 100%, estás respirando con tus pulmones a máxima frecuencia, tu corazón a máxima frecuencia, y tú estás aquí. Estás todavía en el metabolismo aeróbico. Y tú vas en una carrera de 400 metros, no tiene que ser más, ya de 5.000 metros. Pero tú ves que el que te está ganando, tú estás en segundo lugar, y el que te está ganando está a 20 metros de ti, 20 metros más adelante. Quedan 2 vueltas, por ejemplo. Tú dices, hey, me voy a esforzar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te esfuerzas un poco más y ¿qué dices? ¡Pum! Voy a utilizar acá. Entonces, claro, estoy trabajando al 100%, pero si yo quiero trabajar al 102%, insisto, para explicarlo de una manera súper sencilla, tengo que activar el metabolismo anaeróbico. Entonces, ¿qué pasa? Sigo con el motor al máximo acá, con el motor aeróbico al máximo, pero tengo 2 ATPs más para darle desde acá. Y a lo mejor, esa pequeña diferencia me permite alcanzar y llegar en el primer lugar. Por eso, como decía Tomás, cuando uno está trotando suave o trotando no tan exigido, uno puede ir generando una gran cantidad de ATP. Pero si requieres ir más allá, si aprietas un poco más el acelerador, tienes que sacar este adicional, Ah, necesariamente. viste, ahora entendí lo de aeróbico y anaeróbico, porque hay veces que mi hermano, cuando ¿Ya? entreno con él, me Ujú. dice como hoy día toca aeróbico, algo así. Sí, Es como exactamente. un entrenamiento de fuerza, no tanto como de ¿cómo se De dice esto? potencia e Como de intensidad. cansancio. Sí, Sí. exactamente, sí. Eso es, eso es. Por ejemplo, si tú quieres entrenar para una prueba de 100 metros planos, tienes que entrenar metabolismo anaeróbico, porque es una prueba de muy corta duración, muy rápida. En cambio, si te quieres entrenar para una maratón, por ejemplo, tienes que entrenar metabolismo aeróbico. Todo esto depende de cuál sea el objetivo del entrenamiento. Por ejemplo, un futbolista. Ya, pensemos en un futbolista. Un defensa probablemente va a necesitar metabolismo aeróbico, pero un delantero, o yo sé muy poco de fútbol, por si acaso, pero alguien que toma la pelota en la mitad de la cancha y tiene que correr hasta el arco rival, necesita también metabolismo anaeróbico. Entonces, los deportes se entrenan dependiendo de cuál sea el propósito. Por eso es que, por ejemplo, tú no puedes meter a Usain Bolt a correr una maratón. Claro, el tipo en 100 metros planos es imbatible, pero en una carrera de 10.000 metros probablemente no estaría en el podio.
De hecho, es muy probable que no estaría en el podio. ¿Ya? Pero en carreras cortas, con seguridad va a estar en el podio, porque tiene otro tipo de entrenamiento. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante de esto. Ahora, Es como en el aeróbico, es como se va guardando la energía para después o se va gastando a poco, ¿o no? sí, lo que podemos decir en términos generales es que los ejercicios aeróbicos son de mediana intensidad y de larga duración. Y los ejercicios anaeróbicos son de altísima intensidad y corta duración. Eso simplificándolo al máximo. Pero, Por ejemplo, salto con garrocha, ¿ya? También es anaeróbico. Dígame, Alan. para pasar al estado de anaerobicidad Sí, o en estado sí, anaeróbico, necesitas sí. pasar por el aeróbico, ¿no? Dependiendo, pero usualmente es conveniente. Es conveniente porque, a ver, Pues te va a lesionáis depender de la mucho. duración. Porque, por ejemplo, tú puedes estar subiendo una escalera o estar caminando, qué sé yo, y alguien te asusta. ¿Ya? Y gracias a ese susto tú saltas y corres 2 o 3 pasos. Eso es totalmente anaeróbico. ¿Ya? Ahí no hubo un cambio en la frecuencia respiratoria, pero también es de una duración muy corta. Entonces no alcanzan a haber cambios metabólicos. Pero si tú quieres un cambio de verdad metabólico, es necesario usualmente pasar de lo aeróbico a lo anaeróbico. Por eso es que, y tiene que ver con sanidad muscular también, con evitar desgarros, con evitar otras cosas, del entrenamiento deportivo. Por eso es que si tú te estás preparando para 100 metros planos, no haces solamente 100 metros planos. También te hacen trotar distancia, también Uno te calienta. hacen, claro, hacer calentamiento y todo por una cuestión de salud muscular también, para evitar lesiones. Bien, vamos a continuar entonces, muchachos. Ya, y esto, ojo que es súper importante entender este asunto, que tiene que ver con, yo les decía, hay unas moléculas intermedias que portan energía. Recordemos que la energía, a nivel de las reacciones químicas, la energía está aquí. La verdadera energía está en la capacidad que tienen las moléculas de tener electrones. Porque los electrones son los que después se van a utilizar. Ahora, hay dos tipos de o sea, hay moléculas que pueden tener electrones y pueden perderlo. Esos van a ser los que le llamamos cofactores. Y hablaremos de que están oxidados o reducidos dependiendo de si tienen o no tienen electrones. Por ejemplo, esta molécula que está aquí, ese cofactor A, o esa molécula A, está reducida. ¿Por qué está reducida? Porque tiene electrones. Esa molécula transfirió esos electrones, lo vemos aquí, se los transfirió a la molécula B. Se los pasa. ¿Qué pasa entonces? Ahora la molécula B está reducida porque tiene los electrones. Y la molécula A ya no tiene los electrones, por lo tanto decimos que está oxidada. ¿Ya? El lenguaje técnico simplemente de la química. Por lo tanto, una molécula oxidada es una molécula que perdió los electrones. Y una molécula reducida es una molécula que ganó esos electrones. Nosotros vamos a ver que todo esto va, o todo esto se relaciona con ir transfiriendo electrones a otras moléculas. Esa es la clave del asunto. Porque finalmente, esos electrones son utilizados para producir ATP. Ese es el negocio. Igual como cuando nosotros cargamos la batería de algo, para que esos electrones después produzcan energía, acá es lo mismo. Solo que los electrones se los pasamos a distintas moléculas, para que esas moléculas después produzcan o entreguen la energía necesaria para sintetizar el ATP. Y ojo, que todo va con esto. Si quieres hacer una forma rápida de entender cuando algo está oxidado o cuando algo se redujo, piensen en lo siguiente. Algo está reducido cuando recibió electrones. ¿Ya? Esta molécula está reducida porque recibió electrones. Esta molécula se redujo porque recibió electrones. Y esta molécula está oxidada porque otorgó esos electrones. ¿Ya? Los otorga. ¿Ya? Esta molécula se oxidó porque los electrones que tenía se los otorgó a otra. Por eso se oxidó. Y esa es la idea. Ahora, aquí hay entonces
dos cosas importantes. ¿Qué pasa? Ya dijimos hace un ratito, la primera parte se llama glucólisis. Y después de que ocurre la glucólisis hay dos posibilidades, que haya oxígeno o que no haya oxígeno. Si hay oxígeno, ocurre la oxidación completa, y si no hay oxígeno, ocurre la fermentación. Vamos a revisar nosotros el primero de estos pasos, ya que es la oxidación completa. Aquí tenemos la idea de la oxidación completa de la glucosa. Vamos a ver primero solo el cuadro inicial y después vamos a hacer algunos alcances sobre los laterales que nos muestran acá. Nos dice que tenemos la glucosa, se produce el piruvato y después ocurre la segunda etapa, esta es la 1, ese recuadro rosadito que está arriba es la 1. Esta es la segunda etapa, el recuadrito verde. Se llama oxidación del piruvato. Ese piruvato después va a entrar acá al recuadrito celeste, que vendría a ser el que se conoce como el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Y finalmente ocurre la cuarta etapa, el cuarto paso, que es el recuadrito de ahí abajo, que se llama cadena transportadora de electrones, o síntesis de ATP simplemente. De aquí nosotros podemos ver que hay otros nutrientes, por ejemplo. Los lípidos pueden entrar a esta vía metabólica. ¿Ya? Algunos polisacáridos, como el almidón, pueden entrar a esta vía metabólica. Algunos aminoácidos pueden entrar. ¿Ya? O sea, hay otros nutrientes que también nos pueden servir para producir energía. Pero nosotros nos vamos a centrar en los carbohidratos, ¿vale? Ya, vamos a ver el esquema general. Este esquema general nos muestra lo que está pasando. Tenemos en el primer paso que la glucosa se transforma en piruvato. Recordemos que eran 2 piruvatos. En ese paso se producía un poco de ATP, pero, y ahí está el negocio fundamental de todo esto, se produce esto. Eso que está ahí son cofactores reducidos, es decir, son moléculas que captaron electrones. Y fíjese que esas moléculas que captan electrones se producen en todos los niveles. Se producen acá, se producen acá, se producen acá, acá, acá. Todas esas moléculas que están en los recuadros verdes son moléculas que tienen electrones que captaron electrones y por lo tanto son capaces de en algún momento usar esos electrones para liberar energía. Ahora, en la primera etapa se producía eso y moléculas. La segunda etapa se produce la acetilcoenzima A y se producen cofactores. En la tercera, que es el ciclo de Krebs, se produce también un poco de ATP, súper poquito, y se producen cofactores. La verdadera ganancia en términos energéticos está aquí. Porque aquí arriba se utilizan todos esos electrones para sintetizar ATP. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente la misma idea. Ojo, es básicamente el mismo dibujo, solo que está hecho más simple, lineal. Primera etapa, el paso de glucosa, aquí la ponen como ácido pirúvico, es lo mismo que el piruvato. Se produce poquito ATP, se producen cofactores. Segundo paso, oxidación del piruvato. Se producen cofactores. Tercer paso, el ciclo de Krebs. Se producen cofactores. Y un poquito de ATP. Cuarto paso, cadena transportadora de electrones. ¡Pum! Ahí es donde la magia ocurre. Se produce muchísimo ATP. Ahora, fíjense que el oxígeno recién se utiliza aquí abajo. Antes no se utilizó en ningún momento. ¿Ya? Bien. Hasta allí es la idea. Ahora, quiero explicar un poco este asunto. ¿Por qué razón
nosotros tenemos que tomar la glucosa de este azúcar y hacer tantas reacciones para obtener energía. ¿Por qué simplemente no la quemamos directamente y obtenemos la energía rápido? Tenemos todo de inmediato. Bueno, no lo hacemos porque tenemos que tener algún tipo de control sobre esto. Si tú tomas azúcar, que básicamente es un polímero donde la glucosa es muy importante, ¿ya? El azúcar es sacarosa, es la mezcla entre una glucosa y una fructosa. Si tú tomas azúcar, que es muy parecido a la glucosa, y la quemas, se genera una cantidad importante de energía. Harta energía. Podemos caramelizarla. Pero ¿qué es lo que pasa? La liberación de energía en esas circunstancias es como en el primer gráfico que hay aquí. Se libera muy rápido. Muy rápido. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros en cambio? Nosotros hacemos una liberación escalonada. Liberamos un poquitito, liberamos otro poquitito, liberamos otro poquitito, liberamos otro poquitito. Y de esa manera, la liberación de energía a partir de la glucosa es más controlada. Es parecido a esto. Acá tú tienes una reacción muy rápida. Es una reacción distinta, pero es para que se entienda. Tengo una reacción muy rápida. Combustión de hidrógeno. ¡Pum! Rápidamente, una explosión nos dice aquí. Se libera calor, ocurre una explosión, queda la escoba. Es una reacción no controlada. En cambio, si yo hago algo parecido a esto, pero mediante liberaciones controladas de energía, yo puedo ir generando ATP al ser más controlado. ¿No? Por eso es que en vez de hacer una única reacción, se hacen varias reacciones. La primera, recordemos que es la glucólisis. En la glucólisis, ya lo habíamos dicho, partimos de la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, se utiliza un poco de energía, ya, se utilizan 2 ATP, pero se producen 4 ATPs, recordemos. Se producen 2 moléculas de 3 carbonos, que se llamaban piruvatos, y se producen estos bandidos, que son los que yo quiero, los que más quiero en realidad, que son moléculas que tienen energía. ¿Ya? Esta reacción, la glucólisis, ocurre en la célula afuera. No requiere ningún organelo específico. Ocurre simplemente en el citoplasma. Por lo tanto, puede ocurrir esta reacción tanto en eucariontes como en procariontes. Puede ocurrir en cualquier tipo de organelo. Da lo mismo. ¿Ya? Y se produce el piruvato. Insisto, esta reacción es universal. Este tipo de reacción puede ocurrir en organismos procariontes o en organismos eucariontes porque no se necesita de ningún organelo en específico. Y el rendimiento neto que tiene es producir 2 moléculas de ATP como ganancia neta y producir 2 moléculas de un cofactor reducido. Es decir, 2 moléculas de un cofactor que tiene electrones que más adelante van a ser muy útiles. Y ahí está la misma idea. Se utilizan 2 ATP, pero se producen 4, se producen 2 cofactores nada. La misma idea. La segunda etapa se llama oxidación del piruvato. ¿Qué es lo que ocurre acá? El piruvato, que recordemos se producía en el citoplasma, tiene que entrar a la mitocondria. Porque en la mitocondria ocurren las otras fases. ¿Qué pasa entonces? Bueno, se produce una oxidación del piruvato. El piruvato se transforma en esto, simplemente le vamos a llamar acetil-CoA, no importa. Y en este paso se produce CO2. Recuerden, cuando nosotros respiramos, botamos CO2. Aquí hay uno de los lugares en donde se produce. Y también se produce otro cofactor reducido. Es decir, otra molécula que tiene electrones. Después de esto, ocurre la tercera etapa, que se conoce como ciclo de Krebs. Nosotros lo vamos a ver simplemente así, porque esto es muchísimo más complejo. ¿Ya? Pero solamente vamos a ver esta idea,
Bueno, se formaba el piruvato, se oxidaba el piruvato, se formaba el acetilcoenzima A, entraba el ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, ¿qué se produce? Cofactores, CO2, ATP, CO2, y más cofactores. ¿No? Recuerde que la ganancia neta viene de los cofactores. De cualquier cofactor que se produzca, viene la ganancia neta. ¿Por qué se produce? Claro, se produce ATP también, pero es poquito. Y se produce CO2. Y la última etapa, nuevamente el ciclo de Krebs, y esta es la idea. Esta es la importante. Miren ese dibujo y vean lo parecido que es a otro que vimos hace un par de clases atrás. Prácticamente lo mismo. Fíjese, llegan los cofactores que traen electrones. Ese cofactor se oxida, entrega sus electrones. Esos electrones pasan por una cadena transportadora de electrones. Cuando pasan por esa cadena, generan un bombeo de los protones, hidrógeno. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Esos hidrógenos comienzan a molestarse, se ven obligados a pasar por esta proteína, que es una bomba, y cada vez que pasan por aquí, se utiliza esa energía, ¡pum!, para generar ATP. ¿Y qué pasa con esos hidrógenos? Bueno, se combinan con esto que está acá, que es el oxígeno, que proviene de la respiración, y el resultado final, agua. Esa es la que se conoce como cadena transportadora de electrones. Ahí se produce la magia. Ahí es donde se produce el ATP que nosotros vamos a consumir para que funcionen nuestros músculos, para que se hagan las contracciones, para que lata nuestro corazón, para que nuestros nervios tengan cómo mandar impulsos. Ahí es donde se produce, en las mitocondrias. Entonces aquí nos dice, de hecho, que esta es la gran fase de pago, ¿ya? Aquí es donde se les paga la energía, ¿ya?, que portaron estas moléculas. ¿Ya? Ahí está el sueldo, digamos, del trabajo mitocondrial. ¿Vale? Sí. Y si se fijan, bueno, aquí hay otro esquema que es básicamente lo mismo. Y eso es extremadamente parecido a lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la respiración, perdón, de la fotosíntesis. Ya nuevamente, un sistema de membranas, un sistema de cofactores y la producción de energía. ¿Ya? Mister, Dígame. ¿cuándo va a subir esta clase? Pienso que hoy día, pero como cerca de la hora del almuerzo, ¿ya? Para que la tengan ustedes también. ¿Y lo que estaba usando era un PowerPoint? También lo subo. Ya. Porque ¿Dale? no. La clase anterior no la grabó, sí, creo. Creo que no me acuerdo, voy a revisar. ¿Ya? Ya. Bien, muchachos, se corta esto en cualquier momento. Nos vemos de nuevo el próximo martes. Que esté muy bien, Chao, muchachos. mister. Que Chao, descansen. mister. Igual. Chao. Chao.